Respirar parece algo tan simple que casi nunca le prestamos atención, pero ¿y si cada respiración fuera, en realidad, un mensaje que envías al universo? Un código invisible capaz de alinear tu mente, tu cuerpo y el campo cuántico que responde silenciosamente a todo lo que sientes. Durante siglos, los antiguos maestros afirmaron que la respiración es el hilo que cose el espíritu a la materia. Y la ciencia moderna empieza, poco a poco, a confirmar lo que ellos ya sabían. Cuando respiras con conciencia, algo cambia. El tiempo se desacelera, el ruido mental se disuelve y una claridad sutil comienza a emerger. Es en ese espacio entre una inhalación y otra donde la realidad se reorganiza. Hoy vas a descubrir lo que llamo el espejo de la respiración, una técnica ancestral reinterpretada por la física cuántica moderna. No es un ritual ni un truco mental, sino una forma de recordar lo que siempre ha estado dentro de ti: la capacidad de observar, vibrar y recibir. En este método, la respiración se convierte en el interruptor que activa tu secuencia cuántica de éxito. Un estado donde intención, emoción y presencia se alinean para generar resultados tangibles, muchas veces en cuestión de horas. Pero antes de ir más profundo, si este tema resuena contigo, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte en los comentarios lo que deseas manifestar en los próximos 3 días. Hazlo con intención. Imagina que ese acto es tu primer colapso cuántico consciente. Cada gesto, por pequeño que parezca, es una vibración enviada al campo. Ahora, cierra los ojos por un instante. Inhala profundamente, siente el aire entrando, recorriendo tu cuerpo, e imagina que lleva consigo una nueva frecuencia. Al exhalar, suelta el peso de todo lo que ya no necesitas sostener. Así comienza el proceso, simple, silencioso, pero profundamente transformador. ¿Has notado cómo la mayoría de las personas respira como si estuviera huyendo de algo? Corto, rápido, tenso, como si el aire fuera un lujo. Curioso, ¿verdad? Todos dicen querer prosperidad, claridad, libertad, pero la forma en que respiran cuenta otra historia. El cuerpo vive en alerta, el corazón en contracción y la mente perdida entre el miedo a repetir el pasado y la ansiedad por el futuro. Es un ciclo silencioso de autosabotaje vibracional. El paradoxo es que la respiración, el acto más natural que existe, se convierte en el espejo más honesto de nuestro estado interior. Cuando el aire entra en desarmonía, el campo también se desorganiza. Y el universo, que no entiende palabras, sino vibraciones, empieza a responder a ese ruido. Puedes repetir 1000 afirmaciones positivas, pero si respiras con tensión, estás comunicando al campo: aún estoy en lucha. Por eso muchos se sienten atrapados en una realidad que parece no cambiar. Cuanto más desean el éxito, más lejos se sienten de él. Porque desear sin coherencia vibracional es como intentar escuchar una sinfonía con la radio fuera de frecuencia. El sonido existe, pero llega distorsionado. El espejo de la respiración surge como el punto de quiebre. Enseña que antes de manifestar cualquier cosa, necesitas aprender a observar. Observar el cuerpo, el ritmo, el espacio entre una inhalación y otra. Es en ese intervalo silencioso donde el universo se reconfigura. Y cuando comienzas a percibir ese espacio, descubres algo aún más profundo. No es el mundo el que te presiona, es tu propia resistencia al flujo de la vida. Lo que llamamos destino, en realidad, es solo la vibración que estamos dispuestos a sostener. Imagina esto: cada respiración es una contraseña. Cada vez que inhalas con presencia, abres una puerta hacia el campo de infinitas probabilidades. Pero cuando respiras desde el miedo, esa puerta se cierra sin que lo notes.
Y lo más fascinante es que el campo no juzga, simplemente refleja lo que vibras. Así que si tu realidad actual parece confusa, observa el ritmo de tu respiración. Es el espejo más sincero que existe. Y tal vez, solo tal vez, eso que llamas fracaso no sea más que una respiración atrapada entre el pasado y el futuro. Hay algo profundamente misterioso en la manera en que el universo responde a la presencia humana. Cuando te detienes y simplemente observas, algo cambia. No afuera, sino adentro. Y ese cambio interno, casi imperceptible, es lo que el campo cuántico traduce como una nueva dirección de realidad. Es el instante en que lo invisible empieza a organizarse alrededor de una vibración coherente. El espejo de la respiración es más que una metáfora. Representa el principio de correspondencia que los antiguos alquimistas llamaban. Como es adentro, es afuera. Cada respiración consciente es un acto alquímico. El aire entra cargado de potenciales infinitos y sale llevando lo que ya cumplió su función. Es la transmutación en su estado más puro, y la ciencia moderna, con su lenguaje sofisticado, solo ha renombrado lo que los místicos sabían desde hace siglos. El aire que entra en ti es, simbólicamente, el vehículo que trae una nueva línea temporal. Pero esa respiración debe ser neutra, libre de juicio. Porque juzgar es interferir en la pureza de la vibración. Cuando respiras con ira o impaciencia, el aire se vuelve denso. Carga la frecuencia de la resistencia. Cuando respiras con gratitud y entrega, el aire se vuelve ligero, abre el campo. Por eso, la observación sin juicio es la primera etapa de la manifestación consciente. El momento en que dejas de intentar controlar el espejo y aprendes simplemente a limpiarlo. Todo lo que existe, pensamientos, emociones, palabras, lugares, vibra en un patrón específico. Cuando dos frecuencias se alinean, ocurre la resonancia y la materia responde. No es una metáfora poética, es física pura. Si vibras escasez, atraes circunstancias que confirman la escasez. Si vibras confianza, el campo reorganiza todo a tu alrededor para sostener esa vibración. Por eso el universo parece sincronizarse cuando cambias por dentro. Piénsalo como un instrumento musical. El universo siempre está tocando, pero solo amplifica las notas que tú estás emitiendo. La respiración consciente es el afinador. Es lo que devuelve el sonido interno a la armonía. Y cuando ese sonido se estabiliza, comienzan a aparecer las llamadas sincronicidades, encuentros inesperados, soluciones que surgen de la nada, señales sutiles que confirman el camino. Son las respuestas vibracionales de un campo que, finalmente, está escuchándote. Y hay un elemento esencial más, el yo futuro. No es una fantasía, sino una referencia vibracional. Cuando lo visualizas, y más aún cuando lo sientes, creas un vínculo entre el presente y el potencial. Ese vínculo se sostiene con el ritmo de la respiración. Cada inhalación es un paso hacia la versión de ti mismo que ya vive lo que deseas. Cada exhalación, una liberación de todo lo que ya no necesitas cargar. La alquimia antigua llamaba a esto transmutación interna, el arte de transformar el plomo emocional en oro de conciencia. El plomo son los pensamientos densos, el oro, la claridad vibracional. La respiración consciente es el fuego invisible que realiza esa obra. Cuando dominas este lenguaje, el tiempo parece curvarse. Los eventos comienzan a alinearse con una precisión casi mágica. Muchos lo llaman milagro, pero lo que realmente ocurre es coherencia vibracional pura. Te conviertes en un punto de orden dentro de un universo caótico, y el caos, naturalmente, se organiza alrededor del orden. Por eso este método no trata de crear algo desde la nada, sino de sintonizar con lo que ya existe en una dimensión todavía invisible.
La abundancia, el amor, el propósito, todo ya está presente en el campo. Tu respiración es solo el código de acceso. Llega un instante en que la comprensión deja de ser teórica y se vuelve física. Un momento en que el cuerpo entero parece entender lo que la mente intentó descifrar durante años. Ahí es cuando la respiración consciente se revela como el interruptor cuántico, el punto exacto donde la realidad comienza a reorganizarse. Hasta ahora entendiste la base. Respiración es vibración y vibración es lenguaje. Pero aún falta algo, el gesto de entrega. Porque no es el control de la respiración lo que crea el milagro, sino la entrega a ella. Y aquí es donde la mayoría falla. Intentan manipular el flujo, cuando deberían simplemente convertirse en el flujo. Cierra los ojos un instante e imagina el aire como un hilo de luz que te atraviesa. Cada inhalación es el universo entrando en tu cuerpo. Cada exhalación, tu ser devolviendo la vibración transformada. Ese intercambio es el diálogo más íntimo que existe entre el humano y el cosmos. Y lo más fascinante es que ese proceso solo ocurre cuando no fuerzas nada, cuando el ritmo se ajusta por sí mismo como una marea obedeciendo a la luna. Existe una tensión invisible entre el querer cambiar y el permitir cambiar. Cuando quieres, vibras carencia. Cuando permites, vibras confianza. Y el campo cuántico solo entiende esa diferencia vibracional. Por eso, cuando finalmente sueltas, las cosas comienzan a moverse, no por esfuerzo, sino por resonancia. La física lo llama colapso espontáneo de la onda de probabilidad. La espiritualidad lo llama fe, y la experiencia humana lo llama milagro. En este punto, el espejo de la respiración adquiere una nueva forma. Percibes que no solo estás observando el aire entrar y salir, sino que estás presenciando al propio universo respirando a través de ti. La frontera entre dentro y fuera comienza a desvanecerse. Es como si la realidad dejara de ser algo que conquistar y se convirtiera en algo que acoger. Y entonces aparece la primera señal de cambio. El cuerpo comienza a responder. El ritmo cardíaco se desacelera. La mente se aligera. Una sensación de expansión silenciosa te envuelve. Como si el tiempo se abriera en capas. Sientes que algo está a punto de suceder, aunque no sabes qué. Es la vibración alineándose. La tensión, la duda, el miedo. Todo empieza a disolverse, porque el observador dentro de ti finalmente ha despertado. En ese estado, el yo futuro se acerca, no como una imagen distante, sino como una presencia tangible. No habla, pero lo sientes, sereno, centrado, pleno, respira distinto. Y en ese instante comprendes, la diferencia entre quien eres y quien deseas ser está solo en el patrón respiratorio que eliges sostener. Cuando la respiración se vuelve coherente, envía un señal de estabilidad al campo. Esa señal actúa como una llave, y el campo, siempre sensible, responde abriendo caminos, reorganizando eventos, acelerando coincidencias. Es el inicio de las sincronicidades en 72 horas. No porque el tiempo se curve mágicamente, sino porque tu frecuencia se volvió compatible con los eventos que ya estaban listos para manifestarse. Ese proceso es lo que los antiguos llamaban transmutación vibracional. Es alquimia en tiempo real, la conversión del miedo en movimiento, de la duda en claridad, de la resistencia en flujo. Y lo más curioso es que, cuando sucede, no sientes euforia, sino serenidad. Porque la euforia aún es una forma de descontrol. El verdadero poder es silencioso. Ahora, la tensión se convierte en elección. Puedes seguir respirando como quien espera que algo cambie, o respirar como quien ya es parte del cambio. Una decisión simple, pero capaz de redefinir tu línea de destino. Llega un momento en que el cuerpo empieza a revelar lo que la mente intentó esconder por años.
Cuando respiras con presencia, inevitablemente tocas lo que estaba reprimido. Y ahí comienza el verdadero trabajo. La respiración consciente no es una huida, es un espejo que refleja cada emoción no vivida, cada miedo silencioso, cada memoria que aún vibra en la oscuridad esperando ser reconocida. La mayoría intenta controlar las emociones, como si fueran errores que deben eliminarse. Pero la emoción no es enemiga, es energía en movimiento. Cuando la observas sin intentar cambiarla, se disuelve sola. Es el principio de la alquimia interior, transformar el plomo de la resistencia en el oro de la conciencia. Y el catalizador de esa transformación es el aire, invisible pero infinitamente inteligente. Observa lo que ocurre cuando inhalas profundamente y permites que el aire toque una emoción antigua. Tal vez sientas un nudo en la garganta, una presión en el pecho, un calor en el abdomen. No luches, respira a través de ello. Porque lo que estás sintiendo es energía moviéndose de nuevo, buscando una nueva forma de existir. La respiración es el fuego que transmuta. El cuerpo, el crisol donde la vieja vibración se disuelve para dar paso a la nueva. En ese punto, muchos se rinden, porque confunden el malestar de la liberación con el retorno del sufrimiento. Pero son cosas distintas. El sufrimiento es resistencia, la liberación, movimiento. Cuando observas el malestar sin juicio, algo se reordena. La emoción deja de ser sombra y se vuelve luz. Y curiosamente, cuanto más te permites sentir, más liviano se vuelve el cuerpo. Piénsalo. Toda emoción es una frecuencia. El miedo vibra en ondas cortas y densas. La ira es fuego, vibración acelerada. La gratitud, en cambio, es una frecuencia expansiva, casi melódica. La respiración es el maestro que puede armonizarlas todas. Cuando respiras conscientemente, creas coherencia, y la coherencia es música para el campo cuántico. En ese estado, el tiempo pierde sentido. El yo futuro comienza a entrelazarse con el presente. Sientes su presencia, como un recuerdo que aún está por suceder. Te observa con ternura, como quien ya vio el camino desplegarse, y por primera vez comprendes que no estás tratando de alcanzarlo, le estás permitiendo alcanzarte. La observación sin juicio, proveniente de las tradiciones meditativas, es el puente que une a ambos. No necesitas suprimir pensamientos ni emociones, solo observa. Mira cómo surgen y desaparecen como olas sobre el océano, y entiende, no eres la ola, eres el océano. Cuando esta comprensión se instala, todo el campo cambia, porque el universo responde a lo que eres, no a lo que finges ser. En ese nivel de presencia, el espejo de la respiración se convierte en un portal. Respiras, observas y comienzas a sentir al mundo responder. Pequeñas señales, gestos, coincidencias. Es el campo diciéndote, ahora te escucho. Y mientras más sostienes ese estado, más sincronicidades comienzan a alinearse. A veces en minutos, otras en hasta 72 horas. El tiempo deja de ser una barrera. Es solo una secuencia vibracional reorganizándose. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que estás listo para sentir. Si aún hay resistencia, el campo espera. Pero en el momento en que el sentir se vuelve pleno, cuando realmente te entregas a la frecuencia de lo que deseas, el colapso sucede. Sin esfuerzo, sin ansiedad, sin prisa, solo un suave sí entre tú y el universo. Imagina que dentro de ti hay un espejo invisible. No refleja el rostro que el mundo ve, sino el estado energético que realmente emites. Ese espejo es tu respiración. Cada vez que inhalas, capta la vibración que estás sintiendo. Cada vez que exhalas, proyecta esa vibración de regreso al campo, como una onda que viaja y vuelve con ecos de la misma frecuencia.
El espejo de la respiración es, por tanto, un proceso de 3 movimientos sutiles pero poderosos. Respira, observa y recibe. Cuando respiras conscientemente, tu mente deja de ser el centro del control. Te reconectas con el cuerpo, con el ahora. La inhalación no es solo entrada de aire, es el código cuántico de la creación. Cada molécula de oxígeno lleva una instrucción vibracional, y la forma en que respiras determina si será recibida como miedo o como expansión. El segundo paso es observar. No significa pensar, sino presenciar. Observar es el arte de volverte el espacio entre el estímulo y la reacción. Cuando observas lo que sientes, sin intentar cambiarlo, sin juzgar, sin nombrar, algo extraordinario sucede. El patrón energético pierde fuerza. La ansiedad, la prisa, la duda, se disuelven como niebla ante el sol de la presencia. Y entonces llega el tercer paso: recibir. Este es el punto en que el universo comienza a responder. Recibir no es esperar, es permitir. Es sentir que aquello que deseas ya pulsa dentro de tu campo, como una frecuencia lista para manifestarse en el plano físico. Cuando inhalas con aceptación y exhalas con confianza, el campo colapsa las posibilidades que vibran en resonancia con ese estado. Es simple, pero es sagrado. El método no pide esfuerzo, solo presencia, porque el verdadero poder no está en hacer, sino en ser. Inténtalo ahora. Inhala lentamente, observando el aire tocar el interior de tu pecho. Siente la expansión. Observa las sensaciones, el sonido, el ritmo, y al exhalar, imagina que el universo está respirando contigo. Una sola vibración, un solo flujo. Es en ese instante, entre el final de la exhalación y el inicio de la siguiente inhalación, cuando el silencio revela lo que siempre estuvo ahí. Tú eres el creador y el reflejo al mismo tiempo. La verdadera manifestación no ocurre en momentos extraordinarios, sino en los detalles más simples del día a día, en los instantes que la mayoría ignora, cuando respiramos automáticamente, sin conciencia de lo que realmente estamos emitiendo. El espejo de la respiración es esa herramienta silenciosa que transforma cada acto cotidiano en alineación cuántica, cada soplo de aire en una oportunidad de sintonizar con la frecuencia de lo que deseas vivir. Al percibir la respiración, descubres que no es solo oxígeno lo que entra y sale, sino información pura, una especie de código invisible que comunica al campo cuántico tu estado interno. Cada inhalación cargando potencial, cada exhalación liberando patrones antiguos, te conviertes en participante activo de la danza energética que sostiene tu realidad. No hace falta esfuerzo, control ni técnicas complicadas. La esencia del método es simple: respirar, observar, recibir. Y para que la integración se vuelva natural, comienza pequeño. 3 minutos al despertar, 3 minutos durante el día y 3 minutos antes de dormir. Momentos en los que simplemente te detienes, respiras y percibes lo que sucede dentro de ti. Cada respiración consciente es un pequeño ancla que conecta tu cuerpo, tu mente y el campo. Es en esos intervalos donde aprendes a diferenciar entre el querer desesperado y la presencia serena, entre la ansiedad que crea resistencia y la entrega que genera movimiento. Al inhalar, siente el aire penetrando cada célula, llenando el cuerpo, llevando vida a cada punto que estaba tenso o adormecido. Al exhalar, libera todo lo que ya no te sirve: pensamientos repetitivos, el miedo a no lograrlo, dudas sobre el futuro. Observa sin juicio, solo atestigua la energía circulando, cambiando de forma, disolviendo lo que estaba rígido. Esa es la alquimia que transforma miedo en claridad, ansiedad en flujo, resistencia en movimiento. No hay prisa, no hay expectativa,
hay solo presencia. Cuanto más practicas, más natural se vuelve ese estado de atención silenciosa y el cuerpo aprende a reconocer el ritmo del campo, sintonizándose con él de forma orgánica. Con la repetición diaria comenzarás a notar sutilezas antes imperceptibles, pequeñas sincronicidades que surgen sin esfuerzo, oportunidades inesperadas que se presentan como respuestas invisibles a tu alineamiento interno, personas o situaciones que parecen caer en tu camino exactamente en el momento justo. No se trata de casualidad, sino de coherencia vibracional. Cuanto más respiras consciente, más clara se vuelve la frecuencia que emites. Y el campo, sensible a esas vibraciones, responde ajustando el flujo de la realidad a tu alrededor. Cada gesto, cada pensamiento y cada emoción empiezan a tener peso, no por esfuerzo o control, sino por la sintonía que sostienes interiormente. No es necesario estar siempre en el pináculo de la positividad o de la euforia. El método funciona mejor cuando acoges todo lo que sientes sin juicio, transformando cada emoción en parte del proceso. La tristeza observada con atención se transforma en calma, la rabia en fuerza dirigida, el miedo en intuición. La respiración consciente es el hilo conductor de esa transformación, el puente entre lo que eres hoy y el yo futuro que deseas habitar. Visualizar esa versión de ti no es imaginar detalles, sino sentir la frecuencia que emite. Cuando respiras con esa sensación, se vuelve tangible, se acerca e influye en la realidad presente. En el día a día esto significa percibir el ritmo de tus acciones, la manera en que te relacionas con el mundo, con las personas, con tus propios pensamientos. Cada vez que reaccionas automáticamente, sin conciencia, refuerzas patrones antiguos. Cada vez que respiras, observas y recibes, creas un punto de inflexión, una oportunidad para ajustar la frecuencia y, consecuentemente, la línea temporal que el campo manifiesta para ti. No se trata de provocar algo externo, se trata de alinearte con lo que ya está disponible para manifestarse y dejar que el campo responda. El verdadero poder no reside en resultados inmediatos, sino en la constancia de presencia que transforma tu interior y, por reflejo, la realidad que experimentas. A medida que practicas, la coherencia vibracional se vuelve más natural. El cerebro, mediante la neuroplasticidad, consolida nuevas rutas energéticas. Tu sistema nervioso aprende a sostener estados de calma, foco y presencia, y el corazón empieza a emitir patrones coherentes que influyen en el campo a su alrededor. Es esa coherencia la que genera la famosa secuencia cuántica de éxito. No un éxito impuesto ni forzado, sino una cadena de eventos naturales que surgen como consecuencia de tu sintonía. Cada respiración consciente, cada momento de observación silenciosa y cada acto de entrega sin esfuerzo aumentan la probabilidad de experiencias coherentes con la frecuencia que eliges sostener. Incluso cuando surgen emociones densas o momentos de confusión, el método sigue funcionando. Lo que bloquea no es el sentimiento en sí, sino la resistencia a él. Al observar la rabia, la ansiedad o la tristeza sin intentar eliminarlas, permites que la energía se mueva y se transforme. Ese proceso de acogida y transmutación es lo que los antiguos llamaban alquimia interior, la conversión del plomo emocional en oro de presencia. La respiración se convierte entonces en el catalizador invisible de ese cambio, cada ciclo inspirando potencial, cada ciclo expirando limpiezas energéticas que preparan el campo para recibir nuevas manifestaciones. Y la manifestación, en este contexto, no es el control del mundo externo, sino la coherencia interna. Cuando vives ese estado de manera constante, el mundo refleja naturalmente esa frecuencia. Las personas que deben aparecer surgen,
Las oportunidades correctas se alinean, los obstáculos parecen reorganizarse. No es magia, es sintonía. No es esfuerzo, es presencia. El campo cuántico responde no a tu mandato racional, sino a tu estado de ser. Por ello, cada respiración consciente se convierte en acto de creación, cada observación sin juicio en corrección de rumbo, cada momento de entrega en amplificación de tu capacidad de manifestar. La práctica diaria crea un ritmo sutil, una cadencia interna que sostiene no solo deseos, sino la realidad entera en la que habitas. La constancia transforma lo invisible en tangible, lo potencial en experiencia, el futuro en presente que se manifiesta de forma orgánica, silenciosa, pero innegablemente poderosa. Cuando te acuestas por la noche y revisitas ese estado, no es solo relajación, es una confirmación de coherencia. Inhala profundamente, permite que el cuerpo se acomode, percibe cada célula respirando, observa los patrones que emergen y siente al yo futuro acercarse. No necesitas imaginar ni planear, solo sentir. Esa sensación es el lenguaje del campo, es la frecuencia que organiza eventos, personas y situaciones de manera que parezcan perfectas para tu crecimiento y expansión. Así, el método se consolida como práctica diaria, no como técnica aislada, sino como filosofía de presencia, un puente entre lo que eres hoy y lo que estás listo para vivir. Cada respiración, cada observación, cada acto de entrega es una nota en la sinfonía de tu vida, y cuando se mantiene con constancia, esa música se vuelve el patrón que el universo reconoce, reflejando de vuelta oportunidades, experiencias y sincronicidades que refuerzan tu evolución. Respira, observa, recibe. Haz de eso tu ritmo. Haz de eso tu estado natural y observa que mientras el mundo sigue su rutina, tú estás transformando cada instante en un espacio de creación consciente, sintonizándote con lo que siempre estuvo disponible, pero que solo ahora elegiste permitir. Esa es la esencia del método, la llave que abre tu secuencia cuántica de éxito, un camino silencioso y poderoso que transforma la realidad de adentro hacia afuera.